¿no sería causa de conflicto que se les redistribuya un montón más cuando el problema también tiene que ver con depredación de recursos naturales y demás? Ahí se toca, en el artículo se toca, pero me parece que profundizar en ese aspecto es importante. ¿Qué es realmente lo que está detrás? A mí me parece muy válido el tema de la lucha por mantener los recursos naturales que son el medio de vida, pero si es que la redistribución se hace en términos, digamos, de mucho mayores activos, no sé qué es lo que se reclama. Me interesa muchísimo saber qué se reclama en esta exclusión de beneficios. Me da la impresión que tiene más una connotación relacionada a los recursos naturales que a la exclusión de los beneficios derivados de la actividad. Pero pues es una suposición, yo no lo tengo muy claro. Y el tercer tema es que tanto la impunidad como la exclusión refuerzan estas desigualdades categoriales, que son las que se menciona en el texto, que son las causantes al final del conflicto. Cierro diciendo repitiendo un poquito lo que dije al comienzo, me parece un aporte muy importante del libro en general. El artículo de Nayib me parece sumamente interesante y relevante para lo que fue, digamos, una realidad de los últimos 5 años y como una llamada de atención de lo que va a ser en los próximos 5 años. Creo que ahí hay muchísimo que mirar, muchísimo que ver, porque este tema de la explotación de recursos naturales es sin duda uno de los temas más controversiales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido, a Carmen y a Carlos por los comentarios. Yo voy a ser muy breve y comentarles un poco el trabajo que me tocó hacer como editora del libro, la primera vez que hacía el duro trabajo de edición y compilación. Y bueno, fue una experiencia muy interesante, ¿no? Por un lado, hay que decir que este libro, esta compilación de artículos, surge a partir de la coincidencia de una serie de compañeros, profesionales, colegas que coincidimos en algún momento en la Ciudad de México y postulamos a una beca de publicación e investigación de LASA. Yo pude participar en el grupo de trabajo gracias al aval del Instituto de Estudios Peruanos, que además está desarrollando un proyecto institucional sobre desigualdad, ¿no? Entonces el tema como que ahí compatibilizaba muy bien, ¿no? Entonces, el eje de la reflexión sobre la desigualdad, además, venía a ser tocado primero desde una perspectiva multidisciplinar y segundo también por una preocupación de la realidad regional que compartíamos en los diversos países que abordamos. No desde un afán comparativo, en esta etapa no nos propusimos hacer una comparación de la desigualdad y de los conflictos o la legitimación en los 8 países que están ahí abordados, sino más bien en temas en los cuales creíamos se ponía en evidencia este tema de la desigualdad renovado, como dice Carlos, después de algunos años de no estudiarlo, y además atravesado por viejos y nuevos debates, ¿no? El tema de las clases sociales es algo ahí que subyace, por ejemplo, y que, aunque se dijo mucho que ya no existían clases y que el tema estaba superado de alguna manera, como digo, es algo que está ahí subyacente al momento de discutir la desigualdad, ¿no? Y como decía, junto a nuevos temas o renovados temas o temas más vigentes o de moda, como todo el tema de las políticas sociales, el tema de la pobreza, ¿no? El tema de las políticas de seguridad ciudadana, por ejemplo, distintos aspectos de las realidades de Latinoamérica en los cuales se evidencia estas desigualdades que nos acompañan, ¿no? Y que tienen de un lado un carácter categorial en la medida que son estructurales, excluyentes, y también un carácter más coyuntural que tiene que ver con políticas y manejos económicos, ¿no? Entonces esta fue la intención al momento de ponernos a trabajar en grupo, ¿no? Hubo un seminario que se desarrolló en Santiago de Chile, como decía, con el auspicio de LASA, y ahí fue más o menos donde presentamos ya los artículos, ¿no? Fue justamente en la Universidad Alberto Hurtado. Y luego en el LASA de Toronto presentamos ya la primera versión de este libro, ¿no? Que ahora ha llegado a Lima también en coordinación con la Universidad Ruiz de Montoya. El grupo de trabajo continúa, estamos en un segundo momento de abordar el tema de la desigualdad, ahora sí quizá con un afán más comparativo.
Y en el caso peruano, pues yo también tengo un artículo ahí que, como ya ha mencionado Carmen y Carlos, aborda el tema de la desigualdad, el crecimiento económico en la Amazonía peruana. Y justamente también trata de abordar estos temas que están ahora en vigencia, digamos, como el tema de lo étnico, lo cultural, ¿no? El tema del territorio, de los recursos, ¿no? Y cómo esto va generando conflicto en torno a aspectos como la exclusión y la redistribución de los beneficios, ¿no? Creo que ese es un tema además que va a estar muy presente en un gobierno que se ha comprometido a hacer una mejor política redistributiva, ¿no? Justamente en otra investigación que está en curso sobre el tema que estoy trabajando, si uno compara, si uno mira los resultados electorales en estos territorios de la Amazonía que se han trabajado, pues se da cuenta que el nivel de expectativas que hay frente a este gobierno es inmenso, ¿no? O sea, territorios donde gana Perú ha obtenido el 90% de votación o el 95% en el CENEPA, por ejemplo, como me recuerda Pati. Entonces te dicen mucho de la expectativa que hay en curso, ¿no? Y esta investigación fue hecha, o este artículo recoge entrevistas y opiniones que se trabajaron en el marco de otros trabajos anteriores a las elecciones, por supuesto, entre el 2008 y 2009, ¿no? Donde esta insatisfacción, ¿no? Esta desigualdad que era más bien asumida en términos de percepciones, porque definitivamente ninguno de los líderes entrevistados maneja la cifra exacta del Gini, ni del crecimiento, ni del PBI, ni del IDH, pero es, como decía, una sensación de percepción que luego se evidencia en conflicto, ¿no? Y que el tema del conflicto de Bagua es un caso muy emblemático de eso, ¿no? Y como decía Cruz, a viejas desigualdades categoriales de raza, de etnia, de género, con este renovado crecimiento económico con exclusión que viene acompañado con la explotación de recursos naturales en sus territorios, ¿no? Entonces, como digo, el tema está vigente y va a ser uno de los cuales vamos a debatir seguro los próximos 5 años que nos esperan. Yo agradezco la asistencia ahora, aunque ya es un poco tarde, y bueno, el libro supongo estará disponible en la universidad y seguro también en el IEP, y gracias a todos por haber venido. Bueno, muchas gracias Carlos, Anaí, Carmen, por esta presentación. Debido a razones de tiempo, ¿se puede aceptar la participación de algunas personas del público si es que tienen alguna pregunta, algún comentario? Si no, en todo caso, algo más que quieras acotar, Anaí, con respecto a esta interesante compilación. ¿Sí? Bueno, solamente preguntar, se ha escuchado muy poco el término inequidad, no todos han hablado de desigualdad, pero yo creo que un término muy importante en esta temática es el de inequidad. ¿Por qué han subrayado un poco esta situación? No ha habido tiempo como para desarrollar cada uno de los conceptos que están ahí, ¿no? Pero como obviamente el término de desigualdad tiene mucho que ver con el tema de la equidad, ¿no? Y las inequidades que existen en nuestro país, ¿no? En el caso de mi artículo, por ejemplo, trabajaba el tema de esta desigualdad que se evidencia en la Amazonía, tenía referencia directa a inequidades de género y de etnia, ¿no? Entonces, en el caso de género, como mencionaba Carlos, las mujeres son las más excluidas en términos de acceso a derechos ciudadanos, como el DNI, ¿no? El tema de educación, el tema de alfabetización, o sea que es también uno de los temas que está ahí presente, ¿no? Buenas noches, felicitaciones por el libro. Una pregunta muy concreta, ya que se ha mencionado el tema de la percepción de la desigualdad y de la injusticia. ¿Hay en el libro de ustedes algún debate teórico con autores, por ejemplo, Ted Gurr o mismo Thompson, que de alguna manera han planteado este tema? Bueno, uno de los autores que tocamos varios de los que escribimos los artículos ahí fue justamente Charles Tilly, que es un tema que es justamente abarca el tema de las desigualdades categoriales, ¿no? Entonces, quizá con más detalle, en enfoque cada uno también está Bourdieu por el tema de la más simbólico, ¿no?
Estos son como algunos de los autores más teóricos, digamos, que han sido referentes, ¿no? Además de cada autor también ha manejado, en cada artículo ha manejado un marco, pero digamos que los que han sido más transversales han sido esos dos. Bien, entonces, sin más que decir, gracias a todos ustedes por haber asistido y también agradecer a la Universidad Alberto Hurtado de Chile, a la Universidad Antonio Ruiz Montoya y al Instituto de Estudios Peruanos por hacer posible esta presentación. Démosle fuertes aplausos para despedir a los invitados.